En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, queremos agradecerles que nos acompañen, nos den el privilegio de acompañarnos por este medio en esta segunda parte del tema formando la nueva generación en contra de la violencia doméstica. Y para esto pues cuento con el privilegio de tener a mi hermano, amigo Alonso. Te saludo en esta mañana. Gracias, igualmente te saludo y gracias a todos los que están conectados el día de hoy, y creo que es muy importante que sigamos profundizando y ampliando el concepto que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con formar la nueva generación en contra de la violencia doméstica, esta vez en una parte 2, ¿verdad? Es el segundo capítulo. Sí. Y esa formación, como esperamos que haya quedado pues claro en la primera parte, es una formación que está en el seno de la familia. Uh-huh. No es una formación que se delega. Correcto. Es una formación que el Señor delega a los padres, uh-huh, y en un orden específico. Uh-huh. Primero es la formación de los padres y los padres forman a los hijos. Uh-huh. Correcto. Y en ese modelo los hijos van a formar a sus hijos y así sucesivamente. Exactamente. Bien, bajo los valores que hemos hablado. Ahora, cada generación enfrenta los desafíos de su propia época. Sí, es una verdad clara, sí, y creo claro, que lo conocemos. Experimental, sí, ¿verdad? Sí. Por lo que es la voluntad de Dios, es lo que el Señor quiere, que los padres asumamos, como bien decías al principio, la enseñanza moral y espiritual de nuestros hijos, uh-huh, fundamentados claramente en la Biblia, en las Escrituras, que ahí está la vida que hablamos en el programa anterior. Y interesante que digas la enseñanza moral espiritual, porque puede haber una formación educacional, uh-huh, en materias, por ejemplo, una formación física, uh-huh, llevamos a los hijos a una escuela de fútbol, claro, o a las niñas a una escuela de fútbol, uh-huh, como sea, formación física está bien, uh-huh, pero la parte moral y espiritual es una delegación propia de los padres. Uh-huh. Y a veces se deja a la libre, o usualmente se deja a la libre, ¿verdad? Los uh-huh temas que quizá no nos gustan tocar, pues los dejamos a la libre, ¿sí? ¿Verdad? Y es un daño, bien. Y en este pasaje de Deuteronomio que ya lo leímos en el podcast anterior, pero a mí me gustaría agregar el versículo final cuando dice, háblale de ellas, o sea, es decir, de la palabra de Dios, y resalto, cuando estés en tu casa. Eso es importante, uh-huh, porque nosotros vamos a una iglesia, por ejemplo, uh-huh, a ser formados en la palabra de Dios. El Señor ha delegado para el pueblo de Dios pastores maestros para esa enseñanza. Uh-huh. Está muy claro en Efesios. Correcto. A la vez, esto no significa que esa delegación de formación ya está puesta solamente en esas provisiones para la iglesia. Uh-huh. Los padres somos formados en la iglesia, uh-huh, edificados en la iglesia por la palabra de Dios, y nosotros, como dice el texto, enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos. Uh-huh. Correcto. Es importante enfatizar hasta el cansancio la responsabilidad de los padres de formar moral y espiritualmente a nuestros hijos. En el programa anterior decíamos de que la enseñanza o la formación es un proceso, la paternidad es un proceso. Y el contexto en el cual se está hablando ese pasaje de Deuteronomio se daba en el hogar, bien, uh-huh, cuando estás en tu casa, fue lo que nos leíste. Claro. Porque es el ambiente más cotidiano, uh-huh, o sea, es la normalidad de la vida de las personas. Uh-huh, uh-huh. Ahora, si en esta normalidad los padres se proponen a decir, sí, vamos a atender la formación física de nuestros hijos en un deporte, la formación educativa en una escuela, la formación bíblica en tal iglesia, pero al fin y al cabo se va a resumir en que los padres, por lo que han recibido, van a formar a sus hijos también moral y espiritualmente en el proceso de la vida diaria e íntima de la familia, sí, ¿verdad? En ese seno de unidad, de transparencia, de vulnerabilidad, de honestidad, ahí se van formando desde ya esos hombres y mujeres que el día de mañana no van a ser abusadores, sino que van a ser personas que aplican la justicia de Dios para vivir de una manera justa y ordenada. Y me gustó esa palabra que usaste en un contexto de hogar que es, por supuesto, cotidiano e íntimo. Porque uh-huh, en un contexto íntimo se procura el diálogo.
Correcto. Que es lo que, igual, continuando en Deuteronomio 16, cuando dice el Señor en versículo 20, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, etcétera. O sea, que es ese ambiente donde también la parte de enseñanza debe procurar responder, escuchar las necesidades de nuestros hijos e hijas, y en ese diálogo que no lo tenemos necesariamente en la formación en la iglesia, tenemos una formación, digamos, como una exposición magistral de la palabra de Dios, una prédica. Difícilmente por la estructura, hay en la mayoría, lo que llamamos un culto cotidiano. Correcto. Hay poca posibilidad de que haya esa interacción. Imagínate, no sé, 30, 50 familias interactuando. Claro. No es el momento. Correcto. Pero ese proceso íntimo de interacción, de diálogo, es necesarísimo con nuestros hijos. Por eso hacemos grupos pequeños en las casas. Por eso hacemos grupos pequeños en las casas, claro que sí. Totalmente de acuerdo. A ver, voy a ser honesto. Yo tengo muchos traumas religiosos en la cabeza, de experiencias previas, donde vi padres religiosos, ¿verdad? Digo religiosos, dejémoslo en religiosos, ¿verdad? Donde reprimían a los hijos para expresarse o para sentir. Es decir, padres, y abro grandes comillas, espirituales, ¿verdad? Y nótese las comillas, ¿verdad? Donde reprimían pensamientos y emociones de sus hijos. Y los hijos se cerraron porque era prohibido, era pecado hablar, era pecado sentir. Y pasaron 15, 20 años y hoy estos niños, o ya son adultos en sus 20s, explotan. Sí. Y hablan y tiran, ¿verdad? Todo lo que acumularon durante años. Por reprimir lo que vos acertadamente nos enseñás de decir ese diálogo. Porque se cree, lamentablemente, o en algunos círculos se cree, de que ser cabeza es imponer. Que asumir el liderazgo es mandar. Es ser un rey, algo totalitario, y no el gestor de conversaciones correctas para escuchar, para sentir lo que los hijos tienen que decir. Claro. Entonces, qué importante lo que estás diciendo, de que esa formación de hombres y mujeres en contra de la violencia doméstica, que hoy son niños, hoy son adolescentes, se sientan oídos, se sientan sentidos, como hemos hablado en otros momentos, decir, mira, yo voy a mi casa y hablo con mis papás y me escuchan y consideran mi opinión y si estoy equivocado me corrigen, que es una oportunidad maravillosa para instruir y decir, mira, sabes que no has considerado tal cosa ante su error. Entonces creo que esto que resaltar del pasaje de Deuteronomio, de que el lugar sea un lugar seguro para hablar y para conversar, para escuchar, es sumamente importante por modelos no sanos de paternidad donde se reprimen pensamientos y expresiones. Claro. Y ve qué interesante, porque inclusive en un ambiente donde se esté dialogando, fundamentándose en la palabra de Dios, se puede afectar la autoestima de las personas. Totalmente. Entonces, ves que aunque tengamos ese instrumental de la escritura, si yo pienso, no, yo no digo nada porque todo lo que yo digo son tonterías. O no viene al caso. Entonces, ves, se modela con la escritura, pero de repente crea un ambiente familiar, un ambiente de baja autoestima. Lo que yo tenga que decir no es relevante. Y eso se modela, desgraciadamente, se asume ese guión de vida como vimos en el podcast anterior, y luego, ¿qué pasamos? Se reproduce. Correcto. Entonces, si alguna vez este hijo también modela una iglesia en casa, por decirlo de alguna manera, una reunión en casa, pues va a tener ese modelo. Aquí nadie habla, porque lo que van a decir ustedes es irrelevante. Irrelevante, es tonto por la burla, por el menosprecio. Exactamente. Entonces es una buena oportunidad también para fomentar la autoestima y valoración de las opiniones de las personas. Totalmente de acuerdo. Saberlas guiar. Correcto. O sea, y yo creo que ese es el punto. Creo que usaste una muy buena expresión, saber guiar. Porque vamos a ver, va a ser así. En algún momento la opinión o criterios de nuestros hijos van a ser equivocados, así como los nuestros también en algún punto pueden ser equivocados. Porque están en formación. Estamos en formación, ¿verdad? Estamos. Correcto. Entonces, aún lo nuestro puede ser equivocado. Pero ¿cómo manejamos los padres entonces el error de nuestros hijos? El saber, por revelación bíblica, por madurez, por experiencia, por lo que sea, que nuestro hijo o hija se está equivocando. ¿Cómo respondemos a esa expresión que en sí lleva un error? En la burla, en el menosprecio, en el callar,
o en el de guiar su pensamiento hacia la verdad. Es decir, no has considerado, hija, que lo que estás diciendo podrías pensarlo de esta manera, es decir, conducir su pensamiento a la verdad y no reprimir, sino mostrarle qué es lo que la verdad bíblica o la verdad en general nos está enseñando, ¿verdad? Y cuidado si en ese diálogo entre padres e hijos, y perfectamente posible, porque ahora te voy a dar un ejemplo bíblico, el padre es formado por la opinión del hijo. O sea, es que no necesariamente todas las opiniones del niño o de la niña van a ser irrelevantes. Claro. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Elí con el niño Samuel. Elí era una persona absolutamente capacitada para guiar en asuntos de interpretación en ese momento religiosa o de culto. Pero de repente es guiado por un niño. Y el Señor utiliza a un niño para la formación y para la advertencia y para la exhortación de Elí. Correcto. Así que esa dinámica se puede perfectamente dar y es bíblica. Por Totalmente. eso estoy dando un fundamento bíblico histórico. Sí, de acuerdo con vos. Tienen mucho que aportar y que decir y va a ser sabio quien escuche. Bien, no solamente para no reprimir, sino también para aprender. Correcto. Ahora, aunque encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Padres que asumieron este mandato bíblico de entrenar a sus hijos, los padres en general no cumplieron con la tarea de educar espiritualmente a sus hijos, claro, ¿verdad? O pronto dejaron de hacerlo. Que de hecho es muy interesante leer Deuteronomio, Josué y Jueces seguido, porque se ve este declive, esas consecuencias de que hablando, sí. Claro, de que los padres dejaron de ocuparse de sus hijos por ocuparse de otros intereses, la guerra, la conquista, la posesión, y dejaron a sus hijos, cosa que sucede hoy no con guerras ni conquistas, sino con trabajos y con actividades donde descuidamos lo esencial de nuestro funcionamiento como padres. Y la consecuencia es una indiferencia espiritual, ¿verdad? Correcto. Y nos lleva a la pregunta, entonces, ¿por qué enseñar la Biblia a los niños? Sí. ¿Verdad? Y es que, bueno, primero, porque es la voluntad de Dios. Definitivo. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que eso está clarísimo, ¿verdad? Totalmente. Efesios 6, versículo 4, ¿verdad? Enfatizo que tiene que ser un proceso, ¿verdad? Sí. También en el Nuevo Testamento, aunque no hay muchas instrucciones específicas o puntuales en cuanto a la enseñanza de los hijos, ¿verdad? Porque todas las enseñanzas de los apóstoles, pero más bien, quiero decir, todas las enseñanzas de los apóstoles son dirigidas a los adultos, ¿bien? Que llevan implícita la participación de toda la familia. Correcto. Es decir, como una unidad, como un grupo de fe. Entonces, no hay, aunque no hay mucho para los hijos directamente, aunque encontramos en Proverbios, en Efesios, en Colosenses, en Deuteronomio, en Malaquías, encontramos precisas instrucciones en términos generales para toda la familia. Y aquí entramos en una palabra que creo que es sumamente importante que los padres tengamos y tiene que ver con influencia. Es decir, influenciar las formas de pensar y de ser de los hijos. Que yo creo que aquí sí este rol nunca termina. Claro. En el programa anterior hablábamos de los límites que los abuelos, tíos, iglesias deben tener con las familias como unidad. Bueno, lo que nunca deja de ser es la sabia influencia. Es decir, transmitir ese pensamiento para que ellos modelen por sí mismos, ya siendo adultos, cómo vivir para el Señor, ¿verdad? Muy bueno el punto, sí. Y más bien los apóstoles, ¿verdad?, pusieron el énfasis sobre el hecho de recordarle al cristiano que en Cristo ya tiene una vida que lo distingue del resto de la sociedad. O sea, su fe en Cristo ya tiene un efecto en su forma familiar, que es definitivamente distinta a la del mundo incrédulo. Entonces me encantó este punto, ¿verdad? Sí, pues, digamos, y si hacemos dentro de una perspectiva sistemática, ¿verdad? Una teología de la enseñanza de los niños. Y uno empieza a reunir información con respecto a qué es lo que tienen que hacer los hijos. Pero muy interesante el punto que estás poniendo, ¿verdad? Es que se asume que los padres, a ser formados en la fe, van a transformar la vida del hogar. Correcto. De los niños. Entonces es muy interesante este punto que estás poniendo acá. Que lo que vos decías en el programa anterior de que los padres no pueden dar lo que no tienen. Entonces, este aprendizaje de las verdades bíblicas y de la vida en el Señor de los padres llevan a influenciar a sus hijos. Sí. Y estamos en la pregunta, ¿por qué enseñar la Biblia a los hijos? Bueno, ya hemos contestado el primer punto, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Correcto. ¿Qué otro punto podríamos pensar?
Pienso que podríamos decir que también Jesucristo confirmó su validez. Tendríamos que leer Mateo 18, del 1 al 6, para hablar sobre ese tema. Él le dio importancia a la actitud que se debe tener con el niño, hacia el niño. Bien, al que recibe, dice el versículo 5, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, creo que hay un llamado, ¿verdad?, del Señor a incluir a los niños, como vos decías, construir esa teología, ¿verdad? En cuanto a los niños, es importante tomar estos pasajes de quién es un niño y cómo Dios mira a los niños, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia los niños? Correcto. ¿Verdad? El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Sí, es esa actitud de los adultos, de los padres hacia los niños. Pues entonces, igual, por la pregunta, ¿por qué enseñar la Biblia a los hijos, verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a una actitud. Correcto. O sea, quien recibe a los niños, a los hijos, me está recibiendo a mí, por la actitud, ¿verdad? Jesús enseñó que un niño es vulnerable en cuanto a las enseñanzas, al ejemplo que recibe un adulto, y que también, lamentablemente, puede ser fácilmente frustrado, defraudado. Sí, ¿bien? así es. Versículo 6 del capítulo 18 de Mateo. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, ¿verdad?, mostrando esa vulnerabilidad de los niños. Entonces, esa actitud de responsabilidad, actitud de conciencia, actitud de cuido, actitud, y pongámoslo en el contexto de nuestro programa, actitud de formación de generaciones futuras. Creo que es fundamental para nosotros, como padres, como adultos, de enseñar a los que vienen detrás. Claro. Y bueno, yo aportaría igual sobre la pregunta, ¿por qué enseñar la Biblia a nuestros hijos? Porque Jesús advirtió claramente sobre la consecuencia terrible de dañar la vida espiritual del niño, ¿verdad? Es una advertencia. Y en este mismo capítulo de Mateo, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Versículo 6. Es decir, refiriéndose a aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. Correcto. Porque el Señor está diciendo, miren, la maldad estará en el mundo. Es lo que nos habla Jesús. Mal hay en el mundo, pero hay de aquellos que hacen tropezar a otros. Y creo que aquí también se incluye la omisión de la instrucción bíblica a los niños, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, se enojó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Esta omisión o esta actitud pasiva o esta actitud cobarde, tranquila, que menosprecia a un niño es terrible. Sí. Porque se nos ha dado en nuestras manos la formación del carácter de los hombres y mujeres de la siguiente generación. Claro. Y muchas veces simplemente lo omitimos. Y sabes, un punto aquí que pienso, mi hermano, que los niños necesitan un encuentro personal con Jesucristo. O sea, para igual, siguiendo con la respuesta, ¿por qué tenemos que enseñar o instruir a nuestros hijos con la Escritura? Porque necesitan un encuentro personal con Jesucristo. Y es que posiblemente una de nuestras ideas populares en la sociedad es que el niño, ¿verdad?, por ser niño, es innatamente bueno e inocente de pecado. Sin embargo, la Biblia hace esta declaración. Pablo refiriéndose a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, desde niño sabes unas Escrituras que son las que procuran tu salvación. Claro. El niño no por ser niño es inocente. No, jamás. Y si pensamos así, entonces nosotros simplemente vamos a decir, bueno, entonces ¿para qué lo voy a instruir? Si yo voy a esperar que se hagan adolescentes para que sean más pillos, claro. Y entonces allí empiezo ya a formarlos con la Escritura. Pero desde niños no, pero nos equivocamos. Correcto. Si no tienen una formación de niños, va a repercutir sobre su sistema de valores distorsionado que van a aplicar en la adolescencia y en la juventud temprana, etcétera. También, por otro lado, junto con eso que hablas de que se tiene ese concepto errado de que los niños son inocentes y buenos innatamente, ¿verdad? También es importante enseñar al niño que él puede servir a Dios a su manera, ¿verdad? Evidentemente no a niveles pues que están fuera de su alcance. Y también que es un derecho de sentir el gozo de la esperanza de la vida eterna en Jesús. Es decir, ellos pueden disfrutar no solamente el servicio, sino la esperanza que tiene un encuentro personal con el Señor, entendiéndolo en su nivel de desarrollo, bien, lo que es comprensible y
adecuado para su edad, ¿verdad? Estamos hablando de una dinámica misional desde que son niños. Correcto. Es decir, ellos tienen el derecho, como estás diciendo, me gustó ese énfasis, tienen el derecho de conocer la verdad. Tienen el derecho de compartir la verdad, de vivir la verdad. Y como estás diciendo, dentro de su marco de entendimiento. Y vamos otra vez al ejemplo del pequeño Samuel. Samuel no entendía lo que el Señor le estaba diciendo al principio. Pero dentro del marco de entendimiento lanza un mensaje que es edificante para otra persona. Nosotros no podemos limitar la acción soberana de Dios sobre un niño actuando sobre otro niño que necesita una palabra a nivel del par del niño. Exacto. Porque yo le puedo dar un discurso a un niño de 7 años, pero estoy seguro que un compañero o compañera de 7 años, siendo par y hablándole en su mismo lenguaje, por decirlo de alguna manera, va a impactar más el hecho que yo le dé un discurso teológico desde mi edad. Claro, totalmente de acuerdo. Otra razón por la cual nosotros como adultos, como padres, debemos enseñar la Biblia a nuestros hijos es porque los niños tienen capacidad de respuesta. Claro. Inclusive capacidad de responder espiritualmente a lo que van conociendo acerca de Dios. Otra vez, de acuerdo a su nivel de desarrollo y de madurez, pueden responder correctamente al Señor. Tanto actitudes, tanto conductas, bien, pueden ser cambiadas y condicionadas por principios bíblicos y ellos pueden ir respondiendo en las distintas etapas de desarrollo, ¿verdad? En diferentes, llamémosle niveles o habilidades desarrolladas para poder responder a la palabra. Y tenemos el ejemplo de Esdras, ¿verdad? Sí. 10, 1 y 2, que dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante en la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Y ve bien, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo, o sea, compuesto por niños también, amargamente. Como estás diciendo, los niños responden a la Escritura. Nosotros quizás minimizamos la capacidad que tienen los niños. Pero es que yo te voy a decir una cosa, hay niños que agarran, por ejemplo, un teléfono y los papás dicen, mira, ¿cómo es que se hace esta cuestión? Y los vemos con una capacidad de entendimiento sobre las tecnologías, sobre otras cosas, impresionante. Y yo no sé si usted, papá o mamá, se ha sentado a ver las materias escolares de nuestros hijos de 5º o 6º grado de la escuela. Y llega un momento de decir, mira, aquí yo no sé ni para dónde agarrar. Claro. Sí. Entonces cuestionamos la capacidad intelectual para comprender ciertos principios. Ahora, sobre esta capacidad de conocer, también tienen capacidad de responder ante lo que conocen. Creo que sí, es muy importante porque pueden responder, como decías vos anteriormente, para bendecir a otros también. Es decir, van aprendiendo, van creciendo y como decías, en los pares, ¿verdad? Pueden responder y pueden impactar de manera positiva de formas que tal vez otros no lo pueden hacer, ¿verdad? También eso que decías antes del hecho de que un niño puede responder, ¿verdad? A la Biblia, hay un nivel de aprendizaje. Yo no sé si el fenómeno que hay hoy es que los padres hemos sido desinteresados en enseñarlo y las iglesias no hemos, entendiendo bien la palabra, evolucionado en las estrategias de formación de los niños, ¿verdad? Tal vez, porque vos decías, con la tecnología un niño, la mayoría, va a manejar cualquier dispositivo con muchísima facilidad porque es atractivo. Quizá los métodos que los padres usan o que las iglesias usan también, o usamos para incluirme, no son los más efectivos. Adaptativos. Adaptativos, sí. correcto. Ajá. Para la necesidad del niño. Sí, es decir, son estrategias viejas, aburridas, sin propósito, ¿cuál es la palabra? Improvisadas, tal vez. Entonces, qué importante es entender que si los niños tienen capacidad de respuesta, nuestra propuesta tiene que ser también impactante, tiene que ser profunda, preparada, intencional. Sí. Son estrategias bien intencionadas, pero no efectivas. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y es que es un diálogo interesante entre las iglesias. Cómo mantener la esencia de la palabra de Dios, a la vez correr con la premura que tenemos en nuestra generación. Es que las cosas van a 1000 por hora ahora. Claro. Pero es que todo va
transformándose y va dando a las nuevas generaciones nuevas demandas. Sí. Entonces, ese es el punto que solamente a través de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, porque no son estrategias ni de marketing, Correcto. ni son estrategias, digamos, de liderazgo empresarial, sino son estrategias bajo una dependencia y sometimiento a la sabiduría e inteligencia espiritual, que Pablo ora específicamente por los colosenses. Colosenses 1, es que sí. les pido por sabiduría e inteligencia espiritual, para que sepan, primero, distinguir y aplicar la palabra de Dios. Contextualizándolo en nuestro tiempo, es estar clamando al Señor para que nos permita dar las respuestas relevantes a las generaciones, a las nuevas generaciones, que no simplemente estén con las teologías de los abuelitos, por ejemplo. Correcto. Y que tengan la misma esencia teológica. Tiene que tenerla. Sí, claro. pero contextualizadas las demandas que los abuelos no tienen en este momento. Correcto. Digamos, las crisis que los niños y los adolescentes tienen hoy, mi hermano, son diferentes a las que teníamos nosotros. Totalmente. Y ellos necesitan respuesta, porque si yo les modelo ejemplos desde cuando yo estaba en la escuela, yo creo que no voy a ser muy relevante. Correcto. Y ahí está la aplicación de la sabiduría, que solamente es posible desde la fuente única y primaria que es la del Espíritu Santo. Correcto. Es el mismo mensaje contextualizado con estrategias traídas por el Señor, ¿verdad? Pero que sean relevantes y consistentes con lo que ellos viven, ¿verdad? Que Así es importante. Así es. Pues bueno, la realidad social lo demanda, ¿verdad? Sí. Como estamos hablando, el niño de nuestra época, de nuestra generación, es un niño en crisis. Es un niño con mayores índices de abandono físico, emocional, y buscan señales de seguridad y identidad en un mundo cambiante, violento e incierto, mi hermano. Esa es la realidad. La realidad que tenemos hoy. De acuerdo. Y por eso es que la necesidad, reforzamos, de la implementación, el modelaje de la instrucción bíblica, no solamente dentro de una mera instrucción, sino dentro de un testimonio de vida. Correcto. Es interesante cuando nosotros leemos Hechos 1:8, y me seréis testigos. Es decir, a veces se confunde con el sentido de que van a testificar, el hecho de testar, el hecho de hablar. No, es que el sentido es van a serme testigos, o sea, van a tener una vida en la cual ese poder del Espíritu Santo del que Jesucristo estaba orando, y lo recibimos por obra de Jesucristo, se deje ver. Y ese es ser testigo. Porque un antitestimonio es testificar y no ser testigo de Cristo. Entonces, si nosotros entendemos que la misión es testificar, o sea, testar, no es lo que Hechos 1:8 dice. Basta con leerlo. Y me seréis testigos. Va a verse la luz de ustedes en medio de la sociedad. Claro. Y en este caso en medio de la familia, que es la base de la sociedad. Es el primer lugar. Claro, porque decimos que la luz brilla en el mundo. Bueno, claro. ¿Cuál mundo? Empecemos con nuestra familia. Ese es el mundo de nosotros. Correcto. Desde allí impactamos el mundo, que es otra cosa. Correcto. Sí, es muy importante también empezar por casa, ¿verdad? Y eso que hablabas ahora de no solamente enseñar por enseñar, sino enseñar para fortalecer una identidad y una seguridad en Cristo. Es decir, esos niveles de crisis que ven los niños hoy, o sea, hoy sin ningún problema un niño de 9 a 10 años reconoce que está con una crisis de ansiedad. Y viendo a su papá, a su mamá, le dice, mira, me está dando mucha ansiedad tal cosa. O sea, hay otras experiencias que nosotros no vivimos o que se vivían muy diferentes. Y el hecho de enseñar por enseñar, pues, es limitado. Pero enseñar para fortalecer una seguridad y una identidad en este mundo violento, cambiante, intenso, tiene trascendencia en personas que en el día de mañana no van a ser ni abusadores ni agresores y van a ser aquellos que proclaman más bien o viven una justicia, como vos decías, a partir del seno del hogar y expandiéndose para todo lugar. De acuerdísimo. Bueno, creo que el tiempo se nos fue. Sí. Y es un tema muy importante apenas para poder ahí poner el... Inquietar, correcto. Sí, poner el picante, inquietar un poco sobre el tema. Pero tenemos que seguir reflexionando en cuanto a esto. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues la otra semana, mi hermano, subimos de condición generacional. Muy bien. Y la propuesta es adolescentes violentos con sus padres. Ve qué tema. Buen tema y una realidad triste. Muy bien. Entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite. Perfecto, nos vemos entonces. Gracias. Chao.